bienvenidas a Punto de Partida. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la voz y a la audición, vistos desde horizontes diferentes, porque una mirada siempre va desde el punto de partida al horizonte, pero vamos a desarrollar esta conversación desde distintos horizontes a un mismo punto. Vamos a mirar a la voz y a la audición desde distintas perspectivas, desde la perspectiva de la doctora Victoria Prado, médico foniatra, ya ha venido antes al programa. Vamos también a ver la percepción y la visión de la voz y la audición desde la mirada de la doctora Mónica Bastidas. Milagros Marín. Y de la doctora Mónica Bastidas. Entonces, tres profesionales muy humanas, muy comprometidas, que me han conmovido. Y yo sé que lo que vamos a conversar acá también les va a tocar la mente y el corazón a más de uno. Y ese es el objetivo. Ustedes están desarrollando una jornada que se llama Horizontes en Voz y Nuevos Horizontes en Voz y Audición. Háblennos de qué se trata esa jornada y de qué las movió a ustedes a ser parte de esa jornada. Empezamos por la doctora Mónica Bastidas. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Y bueno, esta jornada nos mueve o nos motiva a llevar una buena información o una información un poco más actualizada de cómo nuestros mismos colegas en otros lugares pueden trabajar en la misma área con mejores herramientas, con nuevas estrategias, que podamos transmitir la información y para que ellos también nos transmitan su forma de trabajo y su información necesaria para trabajar en el mismo campo, en el mismo paciente que requiere ese apoyo o esa ayuda. Muy bien, esta jornada tiene una característica muy particular, porque ustedes pertenecen acá al Estado Lara, pero esta jornada se va a efectuar en San Felipe, Estado Yaracuy. Es un reto también para ustedes trasladarse a un estado que es vecino, pero que tiene realidades diferentes. A ver, doctora, que la doctora Milagros Marín. Bueno, para mí siempre tenía como esa especie de algo que me movía de regresar al estado Yaracuy, bien sea por raíces familiares. Ya había sido estudiante a través de la UCLA allá en mi pasantía de foráneo, y como residente, ya como médico, hice 2 años de residencia de pediatría. O sea, yo me formé en el estado de Yaracuy. Entonces, es como una especie de regresarle un poquito de mi aprendizaje, ya como especialista, y dar a conocer todas las herramientas que he podido desarrollar a lo largo de mi carrera. Y ver también un poquito de interrelacionar los diferentes conocimientos, experiencias que tiene ese grupo de especialistas con nuestra realidad. Ellos pueden aportar algo para mí o para nosotros. Igualmente, nosotros va a ser un intercambio recíproco de especialidades, no solamente en el área de la foniatría, sino en el área de la otorrinolaringología, en el área de la rehabilitación, igualmente para darles a conocer un poquito también sobre los auxiliares auditivos de alta tecnología. Entonces, un poquito le vamos a ampliar un poquito de conocimientos. Muy bien, a ver, doctora Victoria, ¿qué la mueve a compartir el conocimiento, a compartir la experiencia en la jornada que se va a desarrollar? Fíjate, es una pregunta que casi siempre me hacen detrás de que uno forma parte de un equipo multidisciplinario para dar una conferencia pedagógica. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que te mueve? Y yo siempre digo que la pregunta que me hago es hacia dónde quiero llegar. Y en este caso, ciertamente vamos a hablar de muchos temas académicos, pero lo que más nos preocupa en este momento es el abordaje del paciente como tal. Teniendo un equipo multidisciplinario en una región tan amplio, ¿okay? Tenemos que hacer
del conocimiento de todos que es posible atenderse de alguna u otra manera en su propia región, para que el paciente obviamente lo tenga más cercano y tenga más posibilidades de abordaje. Entonces, es en pro del paciente. Ciertamente, como dice la doctora, todos estamos prestos a aprender lo que tenemos para dar y lo que tenemos para recibir, porque es un intercambio que es muy valioso. Pero aquí el plus es hacia el paciente. Muy bien. ¿Y qué temas, qué aspectos son los que van a ser abordados a lo largo de la jornada? ¿Cuáles son los temas más álgidos o más sensibles o los temas que ustedes consideran que esa región tiene que abordar, tiene que empezar a mirar, porque ustedes también están inspirando a los médicos y técnicos que hacen vida en esa ciudad a mirar hacia lugares nuevos o hacia lados que han sido obviados? ¿Cuáles son los principales temas que se van a abordar en esta jornada? Empezando desde mi perspectiva del área de otorrinolaringología y otología, vamos a abordar el tema de cómo vamos a manejar esa pérdida auditiva del paciente y qué posibilidades tecnológicas o médicas o quirúrgicas se le pueden ofrecer en favor de mejorar su audición y por ende mejorar su comunicación. Porque la finalidad en cuanto a la audición es mantener al paciente conectado con el entorno y poder manejar una audición adecuada para que haya una buena comunicación. Claro, porque de la audición adecuada también depende la calidad de comunicación a través de la voz. Correcto. Muy bien. ¿Qué otro tema van a abordar a lo largo de la jornada? Bueno, fíjate que nosotros en este caso tenemos dos horizontes bien planteados, como es la voz y la audición. Ajá. Pero hablamos casi siempre de prevención, sí, es cierto. Esta vez queremos es trabajar en base al diagnóstico precoz. Entonces, por ejemplo, en mi área vamos a trabajar en base a la voz, de saber cómo se produce, cuáles son sus cualidades, y en ese aspecto vamos a hablar las patologías, la parte preventiva, los cuidados diarios, y también vamos a hablar acerca del área laringológica, que es una especialidad también importante para trabajar en ese punto en particular. Pero aquí vamos a trabajar en el diagnóstico precoz, ¿ok? En esas dos áreas en particular. Muy bien. Previamente a que nos sentáramos a hacer esta conversación, yo escuché la palabra tamizaje. Tamizaje o cribado. Muy bien, entonces, muy bien. Entonces, doctora, lúzcase, por favor. Bueno, todo niño recién nacido debe ser evaluado desde el punto de vista auditivo, así como se le coloca su BCG, su polio, su prueba talón. Igualmente, eso entra dentro del protocolo de todo niño recién nacido. O sea, todo niño que egresa de una sala de partos, de un área privada, él debe salir con una evaluación audiológica a través de las emisiones otoacústicas. ¿Ya pasó o no pasó? O sea, eso es imperativo, porque nosotros, para que ese niño tenga voz, debemos determinar si ese niño oye o no oye bien. Todo depende de cómo se va a desarrollar ese niño si nosotros evaluamos la audición de manera precoz. Y ese paso ha sido obviado en muchos casos. Muchos casos. En otros países, ahorita el protocolo COPEP que dice que al mes todo niño ya debemos saber como especialistas si ese niño oye o no oye. Si no pasó, quiere decir que ya a los 3 meses ya debe tener un diagnóstico ya exacto. Y a los 6 meses ya debe tener la atención, bien sea adaptación de auxiliares auditivos o el implante coclear y su respectiva rehabilitación auditivo-verbal. Claro, porque hasta los momentos esos casos de deficiencias auditivas se han
determinado es cuando ya el niño está en edad escolar y generalmente son las maestras, son terceros los que intervienen en la detección de esa circunstancia. Exacto. La detección de la anomalía como tal la hacen los médicos, pero quienes hacen el llamado de atención de que algo no está bien, de que el niño, de que el niño no está haciendo algo normal. Para alguien de su edad, son terceros. Exacto. No son los padres y no son los médicos. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos generalmente? ¿Cómo llega un niño de 7 años a la consulta siendo niño con déficit de audición, que nunca fue diagnosticado? Ya esa es una ventana, bueno, que hemos cerrado prácticamente. Ajá. Porque hemos perdido tiempo valioso para ese desarrollo del lenguaje. Entonces, mientras más detectemos precozmente el problema de hipoacusia, de algún tipo de grado de hipoacusia, mucho mejor vamos a lograr un mejor desarrollo del lenguaje y, por supuesto, también un buen aprendizaje. Claro, porque una persona que no tenga comprensión auditiva y no se pueda comunicar, difícilmente va a poder adquirir conocimientos. Correcto. Y va a poder también transmitirlo con calidad. Socializar. Exacto. Y un punto que también considero que es importante, y agradezco que ustedes estén acá y que también puedan hacer la alerta a la audiencia, es que muchas veces los padres no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de la realidad y dejan pasar como que las banderitas rojas, las señales Correcto. que van siendo como que señales de alerta por no encontrarse con un diagnóstico que tarde o temprano los va a alcanzar. El hecho también, quiero que también me hablen de la tecnología. ¿Cuántos padres les entregan a los hijos un dispositivo para que se entretengan y con ese dispositivo no pueden desarrollar habilidades de comunicación, no pueden interactuar, no pueden hablar? Y muchos niños crecen pensando que son tímidos, que no hablan porque no se quieren comunicar y resulta que tienen un problema patológico, un problema anatómico. ¿Cómo ustedes como médicos consideran que puede ser el abordaje adecuado de parte de los padres ante una realidad que ya les está dando señales? Bueno, desde el punto de vista tecnológico hay muchas controversias. El problema no está en la tecnología, el problema está en saber usarla en pro de lo que tú necesitas. Porque el niño puede aprender algunas cosas didácticas con la tecnología, pero la socialización obviamente ahí está nula. Entonces, la tecnología es buena en cierta forma y dependiendo, por supuesto, de la edad, porque el cerebro tiene que hacer muchas actividades y muchas funciones para madurarse. Pero si tú lo hiperestimulas desde un punto de vista y desde otro lo hipoestimulas, entonces va a haber una diferencia. Un desequilibrio. Entonces el niño puede tener más irritabilidad, aunque sea muy inteligente. Puede saber defenderse, saber el abecedario a los 2 años, pero resulta que no sabe pedirte agua. Entonces hay que estar pendiente. No es ni no ni sí. Claro. Es saber qué es lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Porque finalmente nosotros estamos en una etapa en la cual probablemente la tecnología nos va a ir arropando cada vez más. Y a lo mejor a nosotros vamos como al 50%, pero puede que a nuestros hijos, cuando tengan cierta edad, dentro de 20 años, van a estar al 100% tecnologizados. Entonces, realmente es enseñarles el uso correcto de los dispositivos electrónicos y no es ni para callarlos, ni para calmarlos, ni para que yo pueda cocinar, ni para que yo pueda lavar, sin que me molesten y poder hacer todo lo que necesito hacer en la casa. Puedes darle su espacio, pero en ese lograr el equilibrio tienes que hacer la contraparte. Entonces, esa es la realidad del abordaje, el deber ser. Muy bien. ¿Y cuáles son las señales
que le pueden permitir a un adulto, a un padre, identificar que algo está pasando, que no está oyendo bien, aparte de que no se haya hecho el tamizaje. ¿Cuáles son las señales que un padre cualquiera, una madre cualquiera puede empezar a ver en su casa con sus hijos? ¿Cuáles son? A veces pasa que los padres llegan a la consulta porque les llama la atención que llaman al hijo y no les presta atención. O está distraído viendo televisión, algún programa que le llama la atención, pero no nos está escuchando. Entonces, bájale volumen que te estoy llamando, y siguen el niño sin prestarle atención. Entonces ya ellos, yo creo que no está escuchando bien. El primer paso que hacen es, vamos a ver qué hay dentro del oído, si es que hay un tapón de cerumen, un cuerpo extraño, algo que esté ahí obstaculizando el paso del sonido. Cuando ya el otorrino, el especialista le puede advertir que no hay nada obstaculizando, ahí vienen los estudios. Y es ahí cuando cae esa realidad que usted dice, que se dan cuenta de que hay una falla auditiva, una pérdida auditiva, sea de cualquier grado, que va a empezar a interactuar o interferir en esa audición. A veces es una abuela, ¿qué pasa? El niño no me está prestando atención. O a veces son los docentes, cuando ya llegan a una etapa escolar, que ven que el niño tiene una conducta muy diferente al resto de los niños promedios para esa edad. Muy bien. Entonces, el llamado también es a la audiencia que se cerciore, se percate de cualquier alerta. Sí, Porque es que puede ser que uno le esté hablando de frente y el niño escucha, porque la bilateralidad o la binauralidad, como se dice, permite que el sonido vaya hacia los dos oídos. Pero si yo me enfoco en solo hablarle de un solo lado, que es el lado que no escucha tanto, y por el otro lado tiene un ruido, una licuadora, un motor, un televisor, algo, él no le va a prestar sonido, no le va a prestar atención a la voz que lo está llamando, sino al sonido que está escuchando, que le llama la atención. Muy bien. ¿Y cuáles son las señales desde el punto de vista de la voz que pueden ayudar a un padre y a una madre a identificar que algo está pasando? Un niño que habla muy fuerte, el niño que generalmente ni siquiera habla sino grita, eso también es parte del problema auditivo. Un niño que se pone ronco con frecuencia, estar ronco no es normal. Hay una particularidad en esas cuerdas vocales que está fallando. No siempre es por una lesión, a veces son por alteraciones simplemente mecánicas, problemas de respiración, pero algo está fallando desde el punto de vista del área de la voz, que te hace que tengas esa señal de alerta. Cuando no articulan palabras. Esta es la parte del lenguaje. En la parte del lenguaje tenemos el niño que puede tener 5 años o 6 y no decir la R, o no pronunciar o articular la R. También esa persona que habla con la F así como siempre, como una Z, o que, por ejemplo, en vez de decir pasa, te dice casa, te coloca una letra por otra en una palabra. O, por ejemplo, también hay trastornos de la secuencialización, que es cuando generalmente tú debes decir la casa es roja, no roja, la casa es. Entonces tiene que haber una estructuración gramatical con unos componentes que deben ir: sujeto, verbo, predicado, el artículo donde debe estar, y parte de esos componentes o se pierden o se colocan en donde no deben ser. Entonces todo eso es parte de ese proceso: que no pueda leer bien, que no toma dictado correctamente, que no pueda hacer una narración fluida. También ese tipo de alteraciones pueden estar dentro de la composición del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es solamente con el que nos expresamos. El lenguaje tiene un componente cognitivo, que es el lenguaje comprensivo. Entonces, al ser mixto, tiene muchos componentes y cualquiera de todos ellos puede estar alterado. Igual cuando pueden que les estén narrando un cuento y no comprende el cuento. Exacto, la parte comprensiva. Te responde algo que no es. Por ejemplo, en la comprensión lectora, si tú le dices la casa es roja, ¿de qué color es la casa? Verde. Algo está pasando. O que no haya escuchado palabras, o que no haya comprendido. O por fragmentos también. Exacto. Ahí es muy importante, también la interrelación que debe tener con el pediatra. Si tú tienes un control consecutivo de ese niño con el pediatra, eso es una fusión en la cual tanto la madre o los padres deben darse cuenta o transmitirle esa información al pediatra, y el pediatra debe referir
al ver que hay una alteración en el área del lenguaje, referir a foniatría para su diagnóstico exhaustivo. Sí, Y ver qué conducta se va a tomar. En la elaboración del plan de trabajo siempre es importante pasar obviamente primero para elaborar el diagnóstico, porque si tú no tienes un diagnóstico, Claro. ¿cómo tú elaboras un plan de trabajo correcto? Entonces a veces pasa mucho que las mamás, como tienen dificultades de lenguaje, lo llevan al terapista de lenguaje, que Directo. no está mal, No. ajá. que va a recibir terapia, sí, él va a recibir, pero ¿cómo va a saber el terapista de lenguaje qué es lo que tiene que hacer si primero lo que va a no tiene el corregir? diagnóstico? Ajá. Exacto. Entonces lo primero siempre es hacer un buen diagnóstico. Y el buen diagnóstico lo hacen los médicos. El médico, No exacto. los terapistas, no los Exacto. técnicos, Ni los auxiliares, no. ni lo que usted vio en el canal de YouTube. Exacto. Ah, exacto. Exactamente. Bueno, el tema de la guía, que de verdad que Ajá. también no es un problema solo para los niños, también para los adultos. Sí. Porque eso es de ayuda, Ajá. pero si tú la sabes buscar bien. Porque te puede arrojar un mal diagnóstico y puedes ir por el lado que no es. Entonces buscas a un especialista que no es el correcto y bueno, empiezas a buscar en donde no debes. Ya. Y no vas a encontrar nunca la respuesta. Entonces, por ejemplo, tengo a veces pacientes que duran 2 años en terapia de lenguaje y no avanzan. Ajá, y entonces, pero es que ¿quién le dio el diagnóstico? No, es que le diga coco, pero es que resulta que él no sabe soplar burbujas, él no sabe chupar por pitillo, él no sabe hacer bombas de chicle, ni chupar chupeta, ni todas esas cosas que hay que hacer, por dar simplemente unos ejemplos, Ajá. para que sus músculos que tienen que estar trabajados Ajá. para poder decir coco pueda hacerlo. Ya. Entonces no puedes ir al gimnasio el primer día que nunca has ido a levantar una pesa de 100 kilos. Tienes que empezar con 1, 2, 3 hasta que llegas a 100. Y esos casos se dan en personas que no llevan a sus niños a control de niños sanos, o también se han visto casos de criaturas que llegan con esas condiciones. Aún siendo abordados por un médico pediatra, Exacto. podría ser, si ese especialista o ese pediatra no tiene conocimiento de esta área, entonces puede hacerlo pasar desapercibido o decirle, tranquila, puedes esperar un poco, y a veces hay cosas que no pueden ni deben esperar. Entonces, no que porque el papá habló tarde, seguro él va a hablar tarde, no. Claro, porque la motricidad, la voz y todo eso tiene que ir como que concatenado y a la misma velocidad para que le permita desarrollarse armónicamente. Porque si queda algo en desfase, va a repercutir en su nivel de aprendizaje. Y incluso en la recuperación de la habilidad que está perdiendo o que ha perdido. Nosotros debemos tener una preparación a nivel fonoarticulatorio. Así tenemos como niños que tienen un labio fisurado, Ajá. ellos no van a poder emitir la P, Ajá. porque a soplar, porque no tienen la fuerza para afrontar los labios. Muscularmente. Exactamente, debe haber una preparación. El que tiene un paladar hendido, no te va a poder emitir como debe ser, jojoto. Ajá. O sea, esos fonemas que son velares, que necesitan, pero si tú tienes un paladar hendido, ¿cómo vas a emitir una J, una K? Porque no vas a poder, porque tienes una abertura. Entonces, eso tiene que ser en conjunto. O sea, esto tiene que ser desde muy etapas tempranas. Ajá. Para lograr un buen lenguaje. Y multidisciplinario. Claro, multidisciplinario. Siempre tiene que haber engranado, por supuesto. El especialista que va de la mano, el pediatra. Indudablemente. Es como que el especialista de base. Es la ventana, es el especialista de claro, base. Por supuesto. Porque es el que está viendo, evaluando continuamente el desarrollo psicomotor de ese niño. Entonces, todos los meses cuando algo está pasando, así que si no ganó peso, no desarrolló bien adecuadamente el lenguaje, algo pasa. ¿Por qué no voltea un niño 8 meses? Se supone que ya debe voltear cuando es llamado por su nombre. Detalles, pequeños detalles que hacen un gran problema. Igual los niños que tienen la lengua pegada con frenillo. Un frenillo puede
puede dificultar la articulación de la R, la R, la N, pero no te va a dificultar para un desarrollo del lenguaje como tal. Algunos fonemas puntuales. Exacto, al corregirse vía Y darle- quirúrgica, puede rehabilitarse rápidamente. Exacto, la R, la R. Ahorita hay muchas herramientas y hay algunos frenillos que son un poco cortos, pero son flexibles. Exacto. Ajá. Entonces, si tú los trabajas, a veces no hace falta ni siquiera que lo cortes. Ajá, Y el paciente igual puede lograr la articulación correcta del fonema. ya. Entonces, por eso el abordaje tiene que ser multidisciplinario. Tú le vas a decir, por ejemplo, al otorrino, mira, sí tiene el frenillo corto, pero yo lo veo que es un poco flexible. Vamos a trabajarlo a ver hasta dónde nos puede dar. Ah, bueno, no hubo forma ni manera, 6 meses pasó el paciente, entonces, bueno, ok, vamos a proceder. Pero es una lengua que ya tú preparaste. Es un músculo que tiene fuerza y tono correcto, que sabe qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, eso es lo que te da a ti la posibilidad de que no solo la recuperación, sino la rehabilitación sea más satisfactoria. Ya. Hay muchísimos casos, ninguno es causal de Ajá. que no le puedas dar terapia. Los pacientes con síndrome de Down tienden a tener macroglosia, que es una lengua muy grande para el espacio que tiene el piso de la boca. Pero no es que por eso no le vayas a dar terapia. La lengua no se la puedes recortar, pero sí puedes hacer que tenga una forma de movilización más fluida y que pueda lograr muchas... Ajá, y que controlen, el lenguaje. ajá, que controlen con conciencia la ubicación de la lengua dentro del espacio intraoral. Correcto. Así es. Muy bien. Ajá, ¿con qué otras disciplinas se relaciona la audición y la voz? En Bueno. cuanto a la voz, por ejemplo, con un gastroenterólogo, Ajá. aparte de foniatra, fonodiólogo, terapista, el neurocirujano, perdón, el neurólogo, porque nos va a dar la vía que conecta el cerebro con la expresión del lenguaje. El gastroenterólogo porque nos va a hablar de lo que es la irritabilidad del estómago y el trabajo del esófago en la producción de la voz también. Ajá. Puede ser que tenga músculo perfecto, tiene buena fuerza, pero están irritados, entonces la voz va a salir diferente o difónica o ronca o no sale la voz. Ajá. Aparte del otorrino, también hay que evaluar otras características en el área neurológica. Por ejemplo, hay pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica o dificultades de la espina dorsal que van a influir en los músculos laringeos. Por ende, la voz no sale correctamente, pero no es porque la laringe no funcione o no esté bien, es porque hay una afectación a su alrededor que no la deja trabajar como es. Ya, entonces, qué importante es mirar más allá del oído y de las cuerdas vocales. Por supuesto. Un caso es el Parkinson. El Parkinson muchas veces no te da manifestaciones. Todo temblor no quiere decir que es Parkinson. Ajá. Muchas veces hay patologías de voz, de sistémica, que comienzan con problemas del área de voz y el Parkinson no escapa de eso. ¿Qué pasa con el paciente de Parkinson? Que muchas veces no tiene ese temblor típico del Parkinson, sino problemas en la prosodia. ¿Qué significa prosodia? Es una voz aplanada, en la cual no hay las inflexiones normales. Cuando yo estoy hablando, tiene que haber ciertos cambios en las tonalidades. Inflexión. Exactamente, porque si no es una voz aburrida. Ajá. Nosotros hacemos inflexiones. El paciente con Parkinson pierde esa prosodia. Nos debe llamar la atención. Ajá. Entonces, hay muchas patologías que nada más con alteraciones de la voz tú puedes decir, hay algo que está fallando, que no necesariamente es a nivel del órgano blanco, sino a nivel sistémico. Muy bien, y qué bueno que usted acaba de hablar de eso, porque me da pie a hacerles una pregunta que quizá yo no había considerado hacerles, porque hemos visto los problemas de audición y de voz desde la perspectiva de los niños. Ahora quiero que ahondemos en la perspectiva de los adultos. A ver. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por la voz? Por la voz, audición? sí, ajá, por ambas. ¿Cómo nosotros podemos hacer conciencia como parte de una familia del cuidado del que le debemos prestar al otro? ¿Cuáles son esas alertas que nos pueden decir a nosotros, mira, algo está pasando? Maravilloso
Aporte. su aporte, Ajá. cuando ya la gente está aplanando la forma de hablar, esa es una señal. Pero ¿qué otra señal nos pueden dar los adultos de que algo no está bien? De que tenemos que intervenir con conciencia o tenemos nosotros que identificar, mira, tengo que ir al otorrino o mira, tengo que acompañar a mi mamá porque algo está pasando. Ella no hablaba así y ahora está hablando así. Ella ya no me responde. Entonces quiero que seamos didácticos y pedagógicos con la audiencia para que en sus entornos familiares, en sus entornos más cercanos, puedan ser factores de solución y factores de integración en la búsqueda de soluciones que les faciliten el trabajo a ustedes, pues, que la recuperación y el abordaje que se le dé al enfermo sea efectivo. ¿Cuáles serían esas señales? Bueno, fíjate, hay dos puntos, uno en el área, por supuesto, de la voz y uno en el área de la audición, que son parte del síndrome degenerativo orgánico del adulto mayor. El tiempo no lo podemos detener y Vamos a obviamente envejecer. nuestro cuerpo va a envejecer y nuestros órganos también. Entonces, Exacto. en el área de la voz tenemos la presbifonía y en el área de la audición tenemos la presbiacusia. ¿Ok? Bien, Como la vista. Como la presbicia, tal cual. Por supuesto que todos no pasan a la misma edad y tampoco Ya no le todos le pasan pasan. a todos. Exacto, hay cuerpos. Yo tuve en estos días una paciente de 74 años con audición casi normal. No es el común denominador, pero puede pasar. ¿Ok? Entonces, esta parte, el hecho de que sea de ese conjunto, no quiere decir que no la vamos a atender. ¿Ok? Entonces, esos cambios también se atienden porque una presbilaringe, Ajá. ¿ok? Que es la que te da el pie para tener una presbifonía, tú puedes trabajarlo para que pueda mejorar. Ajá, y Para que pueda mejorar esos cambios en la voz. Ya, por ejemplo, no tiene el mismo volumen de la voz, o se le nota más ronca, o habla con dificultad, se cansa cuando habla. Cuando camina incluso se cansa aunque no hable. ¿Por qué? Porque es parte del sistema respiratorio, es una vía respiratoria única. Entonces puede estar fallando en el área también respiratoria, cambiar el patrón respiratorio. Entonces todos esos puntos a favor se atienden en el área de la voz. En el área de la presbiacusia tenemos obviamente ese paciente que empieza a dejar de entender, como dicen ellos, lo finito de la palabra. No te dejan de escuchar, pero empiezan a dejar de entender lo que le preguntas o lo que le dices. Empiezan obviamente a responder de una manera incorrecta, empiezan a subir más el volumen de la voz, el escuchar el televisor, por ejemplo, si lo escuchaban antes a 20, ahora lo escuchan a 40, o si, por ejemplo, escuchan el celular, lo ponen en altavoz porque no pueden entender correctamente lo que les dice. Entonces, todas esas características se pueden atender. Estudiamos un paciente, vemos si, por ejemplo, es candidato para un uso auxiliar auditivo y simplemente lo adaptas y preservas, porque el hecho de que tú lo dejes así siempre va a tender a avanzar desde Claro. cualquier órgano. Ajá, y no podemos permitir que la calidad de vida te afecte, ajá, por perder la audición. exacto, o porque eso sea normal por la edad, porque a todo el mundo que envejece le pasa. Es decir, podemos ser partícipes de incrementar la calidad de vida de nuestros mayores. Así es. Sí, y en particular, por ejemplo, hace poco yo tuve la oportunidad de interactuar con la Fundación Alzheimer, que también tuve una invitación para comentar los cambios que hay en la tercera edad o en la etapa adulta con respecto a la hipoacusia. Y hoy en día el Alzheimer tiene 15 factores ya bien establecidos por un patrón de escuela y está incluido la hipoacusia. La hipoacusia es la disminución o la pérdida auditiva. Entonces, si el paciente deja de escuchar adecuadamente, deja de interactuar, deja de socializar porque no escucha, no entiende, le da pena, no quiere que le repitan, se va aislando y le damos menos oportunidad al cerebro a que haga las interacciones y se va deteriorando y degenerando, entonces avanzan las enfermedades
cognitivas del adulto mayor, que puede ser la senilidad, el Alzheimer y todos esos deterioros que avanzan más rápido porque el paciente no está escuchando bien. Wow. Solo por eso. Wow, y no toda hipoacusia del adulto se puede... Pertenece a la presbiacusia, ¿no? No necesariamente. Puede que un adulto pueda que tenga un tapón de cera. Exacto. No una enfermedad que haga que pierdas audición Otro a más tipo de temprana patología. edad, Exacto. o que la pierdas más rápido. Exacto. A los pacientes de adultos mayores también se les puede romper el tímpano, por ejemplo, Claro. pueden Ajá. tener otitis, eso no es solamente de la infancia. Exacto, Eso lo podemos o los ver. malos hábitos de introducirse Los hisopos. los hisopos. Es decir, que cualquier alteración en la calidad de la audición nos debe llamar la atención. Claro. Y no solamente quedarnos allí, sino buscar a los especialistas para recuperar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque ya lo dijo la doctora, eso repercute en los procesos degenerativos de otras funciones cognitivas y Claro. funcionales del cuerpo. El cuerpo, exactamente. Ahora bien, se me abrió el compás de la mirada, se me abrió el horizonte. ¿Qué ocurre en la adolescencia cuando en la adolescencia los muchachos también cambian la La voz? puberfonía. Ajá, Ajá. Por supuesto, hay cambios en la muda vocal. ajá. En la niña no es tan Marcado. evidente porque es un cambio muy Sutil. pequeño, muy sutil. En cambio, en el varón es casi una octava. Es mucho el cambio. Entonces, hay cambios anatómicos en la cual el varoncito, la laringe está alta como la niña. Esa laringe tiene que descender para grabarse la voz. Si esa laringe no desciende, se mantiene en tono agudo y es el niño que se le van los gallitos. Es un tono bitonal. Entonces, nosotros en la consulta podemos sacar ese niño y llevarlo a su tonalidad adecuada, que es la grabada. Concierto. Hay que atenderlo. No, hay que atenderlo. Hay que atenderlo porque el bullying Ajá, es el niño que va a parecer una hembrita. ajá. Inclusive hay hombres ya adultos que llegan con esa tonalidad de voz y es muy desagradable porque tú no sabes si es del sexo masculino o del Ajá. sexo femenino. Ah, sí, de hecho yo hoy vi una entrevista en un programa de televisión español, estaba distraída, bueno, estaba haciendo lo que me correspondía, pero no estaba viendo el televisor y yo pensaba que estaba hablando una mujer. Cuando yo veo, era un hombre el que estaba hablando. De eso, porque no hubo una buena, adecuada muda vocal, no hubo una intervención en el momento ideal para poder atender ese cambio de voz. Wow. Es lo que llamamos muda vocal. Y eso puede inducir a que por miedo al bullying, el Claro. muchacho se quede callado, no interactúe, se aísle Sí, socialmente. por supuesto. Los Ajá. cambios, haya patrones de cambio de conducta, Ajá. irritabilidad, insomnio, problemas, o sea, eso trae Y adolescentes. emocionales. Y Sí. los adolescentes también hoy en día con la tecnología, los audífonos permanentemente colocados, van al gimnasio, van a hacer deporte, 24 horas, 24 horas. Sí. Entonces no dejan descansar esa membrana timpánica todo el día vibrando con esa cantidad de sonido. Y a los adolescentes también se les pueden plantear formas de rescatar esa audición, sea tal vez con un descanso de estos dispositivos, pero también ofreciéndole auxiliares auditivos de ciertas ganancias para que ellos no tengan esa discapacidad a tan temprana edad, porque están adolescentes, ahora es que les queda camino para recorrer y adecuar un idioma, porque ya teóricamente aprendieron un lenguaje, ¿verdad? Pero ahora ya hablan castellano, vamos a hablar francés, inglés, otro tipo de idiomas que necesitan una adecuación de la fonación y de la audición para lograrlo. Entonces tenemos también una gran cantidad de adolescentes con trastornos auditivos por el exceso de volumen en los dispositivos tecnológicos hoy en día. No. Y así como es importante que los padres antes de los 7 años estén pendientes de sus hijos, de las manifestaciones para que la neuroplasticidad les permita la recuperación rápida de las habilidades y el desarrollo de las mismas, también es importante que todos los niños, los jóvenes, los adultos
tomemos conciencia de que hay cosas que no son renovables, células, y lo hablamos en el programa anterior, hay células, hay cosas, que habilidades que después que se pierden, no se recuperan. Entonces, ¿qué medidas de prevención podemos nosotros tomar en el día a día para mejorar la calidad de vida, para atrasar en el tiempo la vejez o el deterioro? A ver, a nivel de la audición y luego vamos a nivel de la voz. Es que yo creo que pudiera aplicar para todo, porque si nos vamos a lo básico, el cerebro descansa cuando uno duerme. Ajá. Exacto. Entonces estamos protegiendo al cerebro de todas las actividades del día a día que llevamos. Lo mismo le puede pasar a la audición. Si llevo 2 y 3 horas con un audífono colocado, una música, o alguien hablando, una exposición o ruido, o una impresora que está imprimiendo, unas máquinas en una industria, o sea, el ruido ambiental, si lo dejamos, lo apagamos un ratico y dejamos descansar ese oído, probablemente las células descansen, no liberen tantos radicales libres, se regeneran y al día siguiente volvemos a trabajar. Lo mismo le puede pasar a la voz. Pasa con los cantantes los ponen en reposo vocal cuando hacen esfuerzos vocales y caen en disfonía. Pero digamos que no es que somos cantantes, sino que podemos estar todo el día hablando porque la interacción humana necesita una comunicación. Pero hay personas que hablan poco, hay personas que hablan mucho. Entonces hay personas que mal usan la voz, por ejemplo, en vez de hablar gritan o no saben respirar cuando hablan, entonces van cayendo en una disfonía. Entonces yo creo que es parte de terapia, pero también un descanso de los órganos involucrados en la actividad que se está desarrollando. Muy bien. ¿Qué otra sugerencia? Fíjate que en estos días leí algo que me causó mucha impresión, pero a la vez me hizo hacer mucho análisis, que decía que el silencio es terapéutico. Entonces, pero el silencio desde todo punto de vista, o sea, el silencio acá, el silencio acá y el silencio acá. Entonces, de verdad que poner todo en descanso es parte del proceso de la recuperación. Y bueno, habíamos comentado también la vez anterior que, por ejemplo, para el área de la voz, ingerir agua constantemente, respirar lo mejor posible, porque a veces creemos que es que respirar es una cosa que se da por magia, no. Es un proceso que tiene que estar bien hecho para que las demás cosas que están circundando al área de la respiración puedan trabajar de manera correcta. Y una de ellas son las cuerdas vocales. Entonces siempre les comento que si usted respira 24/7, su laringe trabaja 24/7, nunca descansa. Entonces hay que tomar esa parte de las medidas, no gritar, no hablar cuando caminamos y no cuando hacemos ejercicio, pues tampoco, tratar de no consumir bebidas alcohólicas y cigarrillos, que son tanto causal de cáncer y tumores en la laringe. Como siempre lo digo, no es un órgano exento de ese tipo de patologías. Y bueno, por supuesto, de la parte auditiva también, pues no introducir nada en el canal auditivo, tratar de, si fuimos a un concierto hoy, bueno, ya será dentro de un mes, vamos a poner en reposo esas células. De verdad que parte de la vida cotidiana es el hacer correctamente las cosas para que todo funcione de la manera más tranquila posible y se pueda preservar por siempre, durante toda la vida. Muy bien. A ver. Yo digo que todo va de la mano. Voz y audición van de la mano. Porque si tú tienes una buena audición, vas a tener una buena emisión de la palabra, de la voz. Entonces, ¿qué depende? La buena alimentación, eliminar un poquito el estrés, bajarle un poquito. Todos necesitamos un poquito ese incentivo para lograr la competitividad, pero no llevar los niveles de estrés a niveles exageradamente elevados. La alimentación sana. De hecho, ahorita para evitar el déficit cognitivo, ¿qué se recomienda? Todos los vegetales rojos. Evitar las comidas muy saladas. Eso aplica hasta para los problemas de tensión. Todos los embutidos, porque al llevar una vida sana, tú también vas a contribuir a que haya buena audición, buena comprensión, que haya un buen desarrollo cognitivo. Todo va de la mano. ¿Qué se recomienda para los pacientes de la tercera edad? Mantener una buena socialización. Si ya te jubilaste, no aislarse.
ve a hacer una actividad bien en la iglesia, compartir con tus amigos, jugar. Uno de los juegos más recomendables es jugar dominó, porque es un juego de estrategia. Ajá. Ajá. No vamos a ponernos a ajedrez, pero el dominó es fabuloso, y eso es lo que yo recomiendo. Mantener una buena actividad. Así como yo ejercito el músculo, yo debo ejercitar mi cerebro. Leer en voz alta. Me grabo, leer el libro en físico, no leer el libro en forma digital. Mantener siempre una buena actividad cerebral. Y al mantener una buena actividad cerebral va de la mano. El resto viene en común. Muy bien, yo le agregaría también tratar de mantener una buena higiene emocional. Sí, y de interacción entre las partes de la familia. ¿Por qué? Porque es un hogar donde se grita, donde hay maltrato, claro. Muchos niños y muchos jóvenes y las parejas no quieren escuchar. Y a veces el no querer escuchar hace que la gente también desarrolle una anomalía por no querer escuchar. Ajá, y a veces la gente se traga palabras para evitar conflicto, para evitar tener que... Eso también enferma. Exacto, entonces una buena higiene emocional también impacta en el cuerpo. Si ustedes abordan con conciencia y con voluntad de crecer y de fortalecer los vínculos, hay que tomar conciencia de que hay conversaciones incómodas que mejoran la calidad de vida física, que hay cosas que no queremos escuchar que son necesarias escucharlas para poder mejorar la comunicación, que hay cosas que no las debemos guardar, que hay que ser económicos y ecológicos con las palabras, que las palabras nos sanan, pero hay palabras que enferman. Entonces, desintoxicarnos también de la emocionalidad tóxica nos va a permitir tener una calidad de vida emocional, mental y familiar. Entonces, yo les doy las gracias por sus valiosos aportes en esta conversación. Le doy las gracias por la maravillosa labor que cada una realiza y estoy con ¿cómo se llama? Ese fenómeno. Porque antes de que empezara esta conversación hablamos de cosas tan importantes que estas tres señoras están realizando, que son tan valiosas desde el punto de vista humano, que a mí me conmueve y me emociona. ¿Por qué? Porque hay fe en la vejez feliz, porque sí, por allí en un evento más que va a ser de la tercera edad, más así eventos. que bueno, ya se está preparado. Claro. No nos vamos a dejar, si solo no vamos a hablar de los niños, vamos a hablar también de los adultos. Claro, porque lo que ellas están haciendo como hormiguitas es tan hermoso y es tan valioso que están pensando en la generación, en las generaciones que las van a suceder a ellas y que nos van a atender a todos nosotros. Y eso es importante y eso es valioso en cuanto a la jornada más cercana que van a realizar, pero yo sé que ese va a ser el punto de partida para diplomados, para nuevas formaciones, porque hay que elevar la mirada hacia la humanidad y estas señoras, estas doctoras lo están haciendo. Estas personas están contribuyendo a que sus colegas y sus homólogos en lo que hacen en sus especialidades tengan la capacidad de ver lo que hasta ahora no han visto y que les permita a ellos tener una calidad de atención con sus pacientes de alta calidad. ¿Para qué? Para que seamos seres humanos también con una óptima calidad de vida. Y eso es valioso. Yo les agradezco ese esfuerzo porque lo están costeando con recursos propios. que eso también es emocionante y eso también es loable, que están dejando su comodidad profesional para ir a otro estado a aportar. Y eso habla también de la grandeza de seres humanos que tenemos acá en el estado Lara, que tenemos en esta ciudad. Yo les voy a dar el micrófono a cada una de ellas para que
hagan un resumen de lo que están haciendo en este momento, den sus redes sociales, den sus números de contacto. ¿Por qué? Porque son seres maravillosos que vale la pena apoyar, que vale la pena acompañar, seguir y emular para construir la sociedad que todos nos merecemos. Envejecer no es terrible porque todos vamos, y ojalá todos lleguemos a ser viejos, pero vamos a llegar con alta calidad de vida, y la alta calidad de vida no se construye cuando lleguemos, ni es responsabilidad de los viejos, es responsabilidad de todos. Entonces, cada una se va a decir dónde atiende, sus redes sociales, y vamos a abrir el compás también a la audiencia para que las apoye, para que todas las iniciativas que ustedes emprendan tengan la calidad de recursos, no solamente el recurso propio, sino que cuenten con respaldo de empresas, de organizaciones y de personas que sumemos voluntades para transformar la realidad. Bueno, yo como otorrinolaringólogo también tengo una subespecialidad en otología y otoneurología, que es el área que se encarga de todas las enfermedades del oído, la audición. Principalmente estoy en clínica de oídos, nariz y garganta, y me pueden ubicar allá mismo en la clínica o por Instagram, que se llama doctora BP, pero es más fácil el número de teléfono, que sería 0416-750-9020. Muy bien. ¿Puedes repetirlo? 0416-750-9020. ¿Por acá? Bueno, mi área es la parte de foniatría y audiología. Tengo un pequeño componente en asesoría en neurodesarrollo infanto-juvenil, y actualmente pues me estoy preparando para abordar el área pedagógica en las facultades especiales. Así que bueno, esto no termina acá, que hay mucha tela que cortar. Hay mucho que decir, Sí, hay mucho que escuchar. Sí, bueno, claro, por supuesto. Antes pues, de decir dónde me pueden encontrar, te doy las gracias por esta apertura, por tus emotivas palabras, por compartir y contribuir a que nosotros podamos, como bien dices tú, compartir, apoyar y hacer crecer a las generaciones de relevo. Así que pues aquí estamos para hacer eso y recibir pues también de ellos ese aprendizaje. Y bueno, estoy en la Policlínica Concepción, Fundación IGEA y la Fundación Venezolana de Rinología. Mi número de teléfono es 0424-502-7777. Como siempre les digo, no respondo en el momento, no crean que no les voy a responder sí, pero cuando estoy en la consulta no puedo responder. Entonces, por favor, un poquito de paciencia. Muy bien, repítelo, por favor. 0424-502-7777. Ajá, ¿y tus redes sociales? @Vicky Prado a través del Instagram. Muy bien. Bueno, yo soy foniatra audiólogo, estoy en la Fundación de Rinología, en la Clínica de Oídos, Nariz y Garganta, y en Cruz Roja de Patarata. Igualmente, bueno, mi propósito de esta jornada es como seguir abriendo horizontes en el área de la foniatría y audiología. Y por supuesto, de transmitir esta información a nivel interdisciplinario. Nosotros queremos dar a conocer todos nuestros alcances y facilitar las herramientas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del niño, del adulto mayor, en todas sus... Y por supuesto, seguimos abriendo horizontes con nuestra jornada, que será el 22 de mayo en la ciudad de San Felipe, en el Centro de Prensa Nicolás Peraza. Por allá los esperamos. Muy bien, eso se va a llevar a cabo a las 7:30 de la mañana y es gratuito. Es un evento gratuito. Y bueno, mi contacto es 0424-584-5974. Repítalo, por favor. 0424-584-5974. ¿Redes sociales? @Marín_Milagros. Muy bien, con esto, amigos, llegamos al final de esta interesante conversación, dándoles las gracias a estas maravillosas doctoras
y los espero el próximo lunes con un nuevo interesante punto de partida.